durante años, cada noche, algo específico me perseguía. Sueños perturbadores, sentimientos de ser atacado, eso se convirtió en una parte central de mi existencia. Siempre me he entregado a la vida sin resistencia, como si no hubiera otra opción. A partir de los 11 años mis notas cayeron en picado, las clases se convirtieron en una pesadilla y ninguno de mis problemas desapareció. De hecho, solo los enmascaré: pastillas, bebida, relaciones vacías. Necesitaba tanto la atención de los demás que haría cualquier cosa para conseguirla. Luego vino la obsesión por atraer lo que quería, como si ese fuera el secreto que me faltaba. Funcionó, o al menos pareció funcionar. Obtuve lo que quería y eso se convirtió en mi nueva droga. Hasta que leí sobre invocar a los ángeles, pedirles lo que quieras. También me fascinaba la idea de los extraterrestres. Llevaba un muñeco alienígena inflable a todas partes, como un amuleto. Creo que, sin darme cuenta, no estaba llamando seres celestiales, sino algo muy diferente. Obtuvieron el derecho a habitar mi apartamento y desde entonces todo está maldito. Todas las mañanas, exactamente a las 3 de la madrugada, me despertaba. Y luego, una voz: ¿cómo te llamas? El miedo se apoderó de mí, una y otra vez. Pensé que estaba convocando ángeles, pero eran demonios. Hoy, sin embargo, tengo un poderoso testimonio que compartir. Conoce a Cristal. Ella está aquí para contar su historia. Hola, es un placer estar aquí. No puedo creer que hayan pasado unos meses desde que me liberé de la opresión demoníaca. Desde enero, cuando me convertí al cristianismo, y mayo, cuando finalmente encontré la libertad, mi vida ha cambiado por completo. Volvamos al principio para entender cómo sucedió todo. Desde muy pequeña, a los 4 o 5 años, me di cuenta de que algo no estaba bien en mí. No podía controlar mis pensamientos, siempre estaba agitada, interrumpiendo la clase, sin poder quedarme quieta. Mentí con frecuencia y pronto me etiquetaron como el alborotador de la clase. En aquella época, los niños con este comportamiento tenían pocas posibilidades de sobresalir en la escuela. Y, seamos realistas, el éxito académico siempre ha sido valorado, desde siempre. Se necesita concentración, disciplina, motivación, cosas que yo simplemente no tenía. Me diagnosticaron TDA, lo que explica muchas cosas, pero el enemigo utilizó esta condición para atormentarme durante años. Todo me iba mal. Siempre pensé que era una niña maldita, que nada de lo que hiciera funcionaría debido a esta diferencia invisible. Dentro de mi cabeza, miles de pensamientos negativos me asfixiaban. Muchos pueden identificarse, especialmente con las distracciones de las redes sociales y los teléfonos móviles, que solo empeoraron todo. Cualquier cosa que me provocara un subidón de dopamina me enganchaba fácilmente. La adicción a los juegos, a la atención, a las conductas autodestructivas, todo era un refugio. A los 12 años ya utilizaba el TDA como excusa para todo. Es porque tengo TDA se convirtió en mi mantra. ¿Era tarde? TDA. ¿Suspendido? TDA. ¿Expulsado de actividades? TDA. Los profesores y adultos solo vieron los síntomas, no a la persona detrás de ellos. Tu trabajo era educarnos y mantener el orden, pero cuando lo pones difícil, terminan viéndolo como un problema. Y así, el enemigo utilizó estas etiquetas negativas para ocultar mi verdadera identidad. Me veía a mí misma simplemente como la chica problemática, inútil y sin esperanza. A los 11 años le dije a mi maestra que quería acabar con mi vida. No fue solo un grito de atención, fue un grito de ayuda. Llamaron a la policía, me ingresaron y recibí más diagnósticos: TDA, posible trastorno bipolar, depresión. Tenía solo 11 años. Sentí un vacío dentro de mí, un dolor constante que me hacía diferente, atormentado. Casi reprobé 7º grado porque no hice ninguna tarea. Solo aprobé porque el diagnóstico me sirvió de justificación. Sin adaptaciones, sin apoyo real, solo la posibilidad de seguir adelante. En la escuela secundaria, las cosas empezaron a cambiar, o al menos lo intenté. La presión social era enorme y me di cuenta de que necesitaba comportarme mejor, hacer las tareas, al menos fingir que todo estaba bien.
Pero luego puse mi valor en las apariencias, en las opiniones de los demás. Quería que todos pensaran que tuve éxito. Logré ingresar a una universidad razonable, pero la escuela a la que asistí en la secundaria tenía bajas expectativas, por lo que mis calificaciones no fueron tan malas como parecían. Sin embargo, en la universidad la realidad me golpeó. Empecé a automedicarme, me despertaba a las 3 de la tarde, fumaba marihuana, vivía bajo los efectos de los medicamentos. Tuve una larga adicción al Xanax, algo que ahora reconozco como profundamente malvado. Creo que el diablo pone estas sustancias en el mundo para destruirnos. Las clases volvieron a ser un fracaso y mis síntomas nunca desaparecieron. Solo los anestesió con alcohol, pastillas y relaciones superficiales. Necesitaba tanto la aprobación de los demás que haría cualquier cosa para llamar la atención, incluso si eso significara perderme aún más. A los 18 años intenté poner fin a mi vida nuevamente. Recuerdo a mi exnovio llorando, rogándome que parara, pero yo solo podía reír. Sabía que algo andaba muy mal en mí, pero lo tomé todo como una broma. Después de eso, me mudé a Nueva York buscando un nuevo comienzo, pero los problemas me siguieron. Cada agosto tenía una crisis. Mi cerebro asoció este momento con el inicio de clases y la ansiedad me consumió. Incluso años después, el patrón se repitió. Agotado, como si estuviera corriendo un maratón sin meta. Cada logro iba acompañado de una nueva exigencia, ahora no bastaba con atraer lo que quería, debía mantenerlo en mi campo energético. Si la persona dejara de responderme, me culparía por no vibrar fuerte lo suficiente. Si el dinero tardó en llegar fue porque en algún momento lo había dudado. Y lo peor, cuanto más intentaba controlar el universo, más parecía que se me escapaba. Comencé a notar que las cosas que se manifestaban no eran exactamente lo que yo quería, sino versiones distorsionadas de mis deseos. Pedí conexión y recibí mensajes vacíos de alguien que solo me buscaba cuando estaba aburrido. Pedí éxito y conseguí un trabajo que me quitó hasta la última gota de energía. Fue como si el universo me diera exactamente lo que pedí, pero con una cruel ironía, como un genio que concede deseos al pie de la letra, pero siempre con un detalle que los hace insoportables. Y no podía quejarme porque, después de todo, eso me había atraído. La presión de ser positivo todo el tiempo me hizo sentir aislado. Cualquier señal de tristeza o frustración era un fallo energético, así que lo oculté. Lloré en la ducha, me reí en las redes sociales y fingí que todo era perfecto. Pero por dentro me sentía como un fraude. Si la ley de la atracción era real, ¿por qué todavía me sentía tan vacío? Si era tan poderosa, ¿por qué necesitaba rituales diarios solo para sentirme segura? La respuesta, por supuesto, fue que nada de esto tenía que ver con el poder, sino con el control. Y estaba tratando de controlar algo que nunca podría ser domado, la vida. Fue solo cuando dejé de intentar manifestar todo que me di cuenta de lo enfermo que estaba. No fue no fue el trastorno bipolar, no fue la falta de concentración, fue la idea de que necesitaba ser otra persona para merecer existir. La medicación me dio concentración, pero no me dio paz. Las manifestaciones me dieron resultados, pero no me dieron sentido. Y en medio de todo esto, solo quería dejar de sentirme como una máquina rota que necesitaba ser reparada a toda costa. Entonces en algún momento me di por vencido. No de golpe, sino poco a poco, como quien se libera de un peso que ha cargado durante años. Dejé de escuchar anuncios subliminales. Dejé a un lado los cuadernos de manifestación. Y por primera vez en mucho tiempo me miré a mí mismo sin intentar arreglar nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que el problema nunca había sido yo, sino la creencia de que necesitaba ser diferente para ser suficiente. Amigos intentaron calmarme, diciendo que era solo estrés o que estaba imaginando cosas. Pero sabía que no lo era. Había algo ahí, una presencia que no me dejaba en paz. Las voces en mi cabeza no eran simplemente pensamientos aleatorios, venían con una urgencia, una insistencia que me hacía sentir como si me estuvieran arrastrando a un lugar al que no quería ir. Intenté racionalizar. Pensé, quizás sea solo ansiedad. Quizás estoy exagerando. Pero entonces, empezaron a suceder cosas de una manera que no podía ignorar.
Los objetos se movían solos, como si alguien los empujara. A veces me despertaba sintiendo como si alguien estuviera sentado al borde de mi cama, mirándome. Otras veces sentía una presión en el pecho, como si algo me asfixiara. Y lo peor era que cuanto más intentaba resistirme, más fuerte se volvía. No sabía qué hacer. Así que comencé a investigar de nuevo, pero esta vez buscando respuestas que no vinieran de los mismos lugares que me llevaron allí. Fue entonces cuando comencé a encontrar informes de personas que habían pasado por experiencias similares. Historias de posesión, de espíritus que se aferraron a quienes les abrieron las puertas. Y, poco a poco, comencé a comprender que no era solo mi mente la que me jugaba una mala pasada. Había algo real allí, algo que yo mismo había invitado sin darme cuenta. Fue un lento proceso de deconstrucción. Necesitaba aceptar que todo en lo que creía, los ángeles, los cristales, los extraterrestres, la idea de que yo era mi propia diosa, no era más que una trampa. Una trampa bien tendida que utilizó fragmentos de verdad para convencerme de que estaba en el camino correcto. Pero la verdad era que estaba perdida y cuanto más me hundía, más difícil se hacía encontrar la salida. Hasta que un día ya no pude soportarlo más. No era solo cansancio. Era una desesperación que me consumía por dentro. Ya no quería escuchar las voces. Ya no quería despertarme a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. Ya no quería sentir que algo me estaba mirando. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, paré. Dejé de buscar respuestas en los lugares equivocados. Dejé de intentar controlarlo todo. Y en lugar de eso, comencé a pedir ayuda, no al universo, no a los ángeles que pensé que podía invocar, sino a alguien más grande que yo. Alguien a quien todavía no conocía realmente, pero que, en ese momento, era mi única esperanza. Música. Y por primera vez realmente escuché. No se trataba simplemente de cambiar una lista de reproducción por otra. Fue como si, de repente, la letra tuviera sentido como nunca antes. No eran solo palabras bonitas o ritmos atractivos, eran frases que parecían hablar directamente de lo que estaba experimentando. Y lo más extraño, ya no me daban ansiedad. No me hicieron sentir vacío después de escucharlos. Al contrario, fue como si algo dentro de mí se calmara, aunque no entendía exactamente por qué. Esa chica de la iglesia me prestó un CD, sí, un CD, de esos físicos, con unas canciones que, según ella, traían paz. Me reí por dentro, pensando que era una exageración. Pero esa noche, en lugar de poner mis listas de reproducción habituales, puse el CD. Y por primera vez en meses, pude dormir sin despertarme a las 3 de la madrugada. Sin sentir esa pesada presencia en la habitación. Sin tener sueños que me dejaran avergonzado o asustado al despertar. Al día siguiente me desperté con una sensación extraña, que algo había cambiado, pero no sabía qué. No era como si los problemas hubieran desaparecido, todavía había esa voz dentro que susurraba que nunca sería libre, que merecía esto, que no tenía sentido. Pero por primera vez tenía algo con que contrarrestarla. Ya no eran declaraciones vacías o rituales que no entendía. Era una palabra que parecía tener peso. Eso se sintió real. Entonces regresé a la iglesia. Y esta vez, no fue solo por curiosidad o desesperación. Fue porque, por dentro, no me sentía observado. No me sentí juzgado. La gente no me trataba como una causa perdida, ni siquiera cuando llegaba con los ojos rojos de tanto llorar o con las manos temblorosas. Simplemente me abrazaron y me dijeron, Dios te ama. Y aunque todavía no lo creía del todo, había algo en esas palabras que me hacía querer creerlo. Un día, después del culto, un hombre se me acercó. Tenía una Biblia en la mano y una sonrisa tranquila. ¿Has leído esto?, preguntó, señalando el libro. Dudé. No, en realidad no. Lo intenté, pero es difícil. Él asintió, como si entendiera. Es normal. Pero no es necesario leerlo todo de una vez. Comience con un verso. Solo uno. Y vea qué sucede. Abrió la Biblia en una página marcada y me mostró, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Mateo 11:28. Leí esas palabras en voz alta, sin entender realmente lo que significaban. Pero algo en ellos me llamó la atención. No fue un alivio mágico, no fue una solución instantánea. Era más como una invitación. Y por primera vez sentí que tal vez, solo tal vez, no estaba solo en esta lucha. Entonces comencé a llevarme la Biblia a casa. No leí mucho, es verdad. Pero todas las noches, antes de irme a dormir, abría una página y leía un extracto. A veces no tenía sentido. A veces sentí como si las palabras estuvieran escritas exactamente para mí. Y, poco a poco, algo empezó a cambiar. No sucedió de la noche a la mañana. No era como en las películas, donde todo se resuelve en un instante. Fue lento. Fue como si, poco a poco, esa voz que me decía que nunca sería libre comenzara a perder fuerza. Y un día me di cuenta de que hacía semanas que no me despertaba a las 3 de la mañana. Que ya no sentía ese peso en el pecho. Que cuando pensaba en los rituales que había hecho, en lugar de miedo, sentía arrepentimiento. No fue un arrepentimiento que me hundiera, sino uno que me hizo querer seguir adelante. Uno que me hizo querer entender qué había sucedido y cómo evitar que volviera a suceder. Fue entonces cuando entendí, no se trataba de tener todas las respuestas. No se trataba de ser perfecto ni de saberse de memoria cada versículo de la Biblia. Se trataba de dar un paso a la vez. Se trataba de admitir que no sabía nada y que, tal vez, nunca lo sabría. Pero aún así, había alguien dispuesto a guiarme. Incluso cuando no entendí. Incluso cuando dudé. Incluso cuando todavía cargaba con el peso de lo que había hecho. Y por primera vez sentí que tal vez, solo tal vez, la libertad no era algo que necesitaba lograr. Pero algo ya estaba ahí, esperando que yo dijera simplemente, sí, quiero. Síntomas. La falta de atención, la impulsividad, la dificultad para organizar las tareas, todo parecía una frase. Pero ella me miró con una certeza que nunca antes había visto y dijo, no es un desorden. Es un espíritu de confusión. Y puede irse. Al principio pensé que era una exageración. Después de todo, había leído artículos, asistido a conferencias y tomado medicamentos durante años. ¿Cómo podría algo tan científico ser espiritual? Pero luego me pidió que cerrara los ojos y repitiera detrás de ella, renuncio al espíritu de confusión. Renuncio a la mentira de que soy incapaz. Declaro que la mente de Cristo está sobre mí. Y en ese mismo momento, algo dentro de mí pareció moverse. No fue una cura instantánea, pero fue como si una niebla comenzara a disiparse. Durante los días siguientes, noté pequeños cambios. Las cosas que alguna vez me paralizaron, como comenzar una tarea o terminar un proyecto, comenzaron a parecer menos desalentadoras. No fue magia. Fue como si de repente pudiera ver el camino frente a mí sin que estuviera cubierto por una cortina de miedo. Y por primera vez me pregunté, ¿y si todo lo que me dijeron sobre mí no fuera cierto? Pero la batalla no terminó ahí. El enemigo no se rinde fácilmente. Poco después comenzaron los ataques más sutiles. Me despertaba en mitad de la noche con una sensación pesada en el pecho, como si alguien estuviera sentado encima de mí. O escuchaba susurros, no palabras claras, sino un murmullo insistente, como si alguien estuviera tratando de convencerme de que nunca cambiaría. Una de esas noches, me desperté con una voz que decía, ¿de verdad crees que Dios te quiere? Y, desesperada, grité, Jesús, ayúdame. En el mismo segundo, la presión desapareció. Fue como si una mano invisible me hubiera sacado de un pozo. Poco a poco fui comprendiendo que la liberación no era un acontecimiento único, sino un proceso. Cada vez que abandoné una mentira, cada vez que elegí creer la verdad de Dios en lugar de lo que me decían mis sentimientos, algo se rompió. Y lo más increíble fue darme cuenta de que, incluso en los días en que estaba débil, incluso cuando volvían las dudas, había una fuerza mayor que me sostenía. No se trataba de ser perfecto. Se trataba de ser honesto. Una de las cosas que más me sorprendió fue descubrir que mi arte, que antes era un canal del caos, podía convertirse en un instrumento de luz. Seguía componiendo, pero las letras ya no hablaban de desesperación.
Hablaron de redención. De un Dios que no se da por vencido con nosotros, incluso cuando nos damos por vencidos con nosotros mismos. Y poco a poco, la gente empezó a acudir a mí, no para escuchar canciones sobre extraterrestres o rituales, sino para preguntarme, ¿cómo has cambiado? La respuesta fue simple, no había cambiado. Dios me había encontrado justo donde estaba, quebrantado, confundido, perdido, y me mostró que la libertad no era algo que necesitaba ganar. Era algo que Él ya había logrado por mí. Y todo lo que tenía que hacer era dejar de luchar contra lo que Él ya había superado. Eran solo síntomas. Pero hoy entiendo que eran síntomas de algo mucho más profundo, la opresión espiritual que me acompañaba. Y así, todos los días, leo la Biblia con la misma dedicación con la que antes consumía contenidos New Age. Donde antes solo escuchaba música esotérica o mensajes de autoayuda, ahora me sumergí en sermones, en himnos, en palabras que hablaban de un amor que no dependía de mi esfuerzo. Poco a poco, la confianza empezó a brotar en mí, no confianza en mí mismo, sino en Él. Pero los ataques no cesaron de inmediato. Todavía me desperté con esa sensación de pesadez en el pecho, como si algo invisible intentara arrastrarme de regreso a la oscuridad. Las lágrimas brotaron sin motivo alguno y supe que no era solo ansiedad. Fue una batalla real, librada en un territorio que apenas podía ver. Hasta que un día un amigo de aquella época me envió un mensaje. Nos habíamos conectado por todo lo que compartíamos, las mismas creencias, los mismos rituales, la misma búsqueda de algo para llenar el vacío. Y yo, con el corazón apesadumbrado, le escribí, necesito decirte algo. Lo que vivimos no fue libertad. Fue un error. Y ya no puedo aceptarlo. Su reacción fue exactamente la que esperaba, ira. ¿Por qué no te apegas a tu moral?, respondió ella, como si la verdad fuera una ofensa personal. Y luego los ataques volvieron con fuerza. Más intenso. Más cruel. Pero esta vez ya no tenía miedo. Ya no me importaba tanto. Porque en el fondo sabía que no se trataba de mí. Se trataba de una guerra que ya había sido ganada. Lo único que tenía que hacer era mantenerme firme, incluso cuando las olas intentaran derribarme. Y así fue como, entre altibajos, llegué al último pensamiento suicida que tuve. Fue en mayo, después de una difícil conversación con un amigo, en la que necesitaba exponer la verdad sobre lo que solía llamar espiritualidad. Después de eso, los ataques cesaron. No de una vez, sino poco a poco, como una marea que finalmente retrocede. Y luego comencé a asistir a un grupo de estudio bíblico. Fue allí donde conocí a mi novio. Y por primera vez, algo que siempre había creído imposible comenzó a hacerse realidad, estaba aprendiendo a vivir en paz. Siempre creí que nunca podría tener una relación sana. Elta, que me acompañaba desde los 4 o 5 años, me parecía una sentencia definitiva. Llegaba tarde a todo, olvidaba las citas y me distraía fácilmente. Conducir era un riesgo, mi mente saltaba de un pensamiento a otro y apenas podía concentrarme en el tráfico. Las estadísticas no mienten, las personas tienen más probabilidades de sufrir accidentes, caer en adicciones y enfrentar problemas con la ley. Y supe, en el fondo, que no era de Dios. No pude venir. Porque Dios no nos da cargas para destruirnos, sino para enseñarnos a depender de Él. Cuando comencé a salir, sucedió algo extraordinario, los síntomas más debilitantes comenzaron a desaparecer. No fue magia. Fue gracia. La desorganización, la impulsividad, la dificultad para concentrarme, todo lo que antes me definía, lo que pensaba que era parte de quien era, empezó a perder fuerza. No es que me haya convertido en una persona perfecta. Todavía tengo rasgos del TDA, pero ahora funcionan a mi favor, la creatividad, la curiosidad, la capacidad de ver soluciones donde otros solo ven problemas. Lo que una vez fue un obstáculo se convirtió en una herramienta en las manos de Dios. Y me hizo comprender una verdad profunda, el enemigo no solo quiere destruirnos. Quiere convencernos de que tenemos defectos, que nunca seremos suficientes, que nuestras debilidades son permanentes. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Tú eres formidable y maravillosamente hecho, dice el Salmo 139.
Tus ojos han visto mi cuerpo informe, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas, los días que me fueron determinados, cuando aún no existía ni uno de ellos. No somos accidentes. No somos errores. Somos obras maestras de un Dios que nos conoce desde antes de que naciéramos y que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por lo tanto, meditar en las Escrituras no es solo un hábito. Es una necesidad. Porque es allí, en las promesas de Dios, donde encontramos nuestra verdadera identidad. Es ahí donde descubrimos que no nos definen nuestros errores, nuestras luchas, nuestras limitaciones. Nos define lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y cuando empezamos a creer esto, de verdad, algo cambia dentro de nosotros. Las mentiras del enemigo pierden fuerza. Las cadenas se rompen. Y lo que antes parecía imposible se convierte en realidad. Mirando hacia atrás, veo cómo Dios usó incluso mis peores decisiones para llevarme a Él. Lo que el enemigo pretendía para mal, Dios lo convirtió para bien. Y no solo en mi vida. Mi familia, que siempre había seguido creencias budistas, que rezaban a dioses falsos y buscaban respuestas en rituales vacíos, empezó a cuestionarse. Mi madre fue la primera. Entonces mi tía. Mis abuelos, que nunca habían puesto un pie en una iglesia, fueron por primera vez. Y todo porque vieron el cambio en mí. Antes yo era la hija problemática. El rebelde. El que discutía por cualquier cosa, el que nunca cedía, el que destrozaba relaciones solo para tener la última palabra. Hoy me ven diferente. No porque me haya vuelto perfecto, sino porque algo en mí, o mejor dicho, alguien en mí, transformó incluso mis peores características. Donde antes había orgullo, ahora hay humildad. Donde antes había ira, ahora hay paz. Y no pueden negar lo que ven. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Esto es solo el comienzo. Porque cuando Dios comienza una obra, no se detiene a mitad de camino. Nos lleva más allá de lo que podemos imaginar. Y la mejor parte es que nadie está demasiado lejos para alcanzarlo. No importa lo que hayas hecho, no importa lo lejos que te hayas desviado. Si estás dispuesto a rendirte, Él está dispuesto a rescatarte. Porque la gracia no tiene límites. Y su amor es mayor que cualquier cadena. Eso podría destruirte. Pero lo que pasó fue todo lo contrario, te llevó hasta el final de ti mismo, para que pudieras empezar de nuevo con Dios, como dice el refrán. Y, al final, acabó convirtiéndose en la mayor bendición de su vida. Pensaste que te arruinaría, que te destruiría. Pero, de hecho, Él fue quien te perdió. Y nunca volverás a eso. Entonces, gloria a Dios. Ahora cuéntame más, ¿fuiste liberado de algún espíritu? ¿Has renunciado a todo esto? ¿Han cesado estas pesadillas? Cuéntame un poco cómo fue esta liberación. ¿Y hay algo por lo que todavía estés orando, alguna lucha por la que Dios todavía esté obrando en ti? Bueno, las pesadillas prácticamente han terminado. Si pasa algo, es algo muy raro, normalmente antes de una gran victoria, como cuando fui a Canadá. Mi familia en Canadá está muy bien, de hecho, ustedes estaban orando en silencio por nosotros. Pero, antes de viajar, cogí un virus, me desperté a las 10 de la mañana sintiéndome mal y ya sabía que algo no estaba bien. Pero hoy lo entiendo, esto es parte del sufrimiento gozoso que conlleva ser cristiano. Realmente no me siento tan abrumado como antes. A veces parece que el enemigo intenta impedirme hacer ciertas cosas, ir a ciertos lugares, pero nada que me paralice. Lo que más oro ahora es por la salvación de quienes me rodean. A veces siento que soy la única persona poco convencional que puede llegar a algunos incrédulos. Por eso oro por todos mis amigos. Tengo amigos de la infancia que conocí en la iglesia, pero que la veían más como una actividad extracurricular que como una relación con Dios. Aún no se han rendido. Y oro para que esto suceda pronto, porque Jesús puede regresar en cualquier momento. Veo las mismas luchas que ellos enfrentan, mi mejor amigo, por ejemplo, tiene y toma múltiples medicamentos. Está agotada, como si estuviera siempre en batalla. Quiero que sepa que yo también pasé por esto y que hay esperanza. Para cualquier problema, cualquier enfermedad mental,
Cualquier dificultad que puedas imaginar, Dios está ahí. Él nunca nos abandona en tiempos de angustia. Otra cosa por la que he estado orando mucho es por esta generación. Creo que estamos muy influenciados por las redes sociales y esta presión constante por ser perfectos, por mostrar nuestra mejor versión. Antes esto solo ocurría delante de los compañeros o en el trabajo. Ahora está frente al mundo entero. Veo a tanta gente fingiendo, tratando de lucir impecable en línea, y conozco esta lucha. Recuerdo que solo quería salir de casa para tomar una foto y publicarla. Es una fuerte realidad en mi generación. Por eso, oro por un despertar, para que las redes sociales dejen de ser solo un escenario de apariencias y se conviertan en un instrumento para el reino de Dios. Que haya más canales como este, más creadores de contenidos que digan la verdad, y no este discurso vacío de autoayuda o demostración que no lleva a ninguna parte. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Crees que tu generación está cansada? ¿Crees que la gente está llegando a su límite y lista para ver la verdad? No sé. A veces parece que cuando estás tan acostumbrado a pecar, se vuelve normal. Entonces creo que están cansados, sí, pero tal vez no hasta el punto de buscar realmente la verdad. Para eso, sería necesario un resurgimiento completo. Pero ya veo señales, cada vez más personas sienten curiosidad y quieren volver a la iglesia. Y rezo por eso también. Sabes, también oro por tu generación. Y les agradezco su transparencia. Tal vez suceda algo que haga que todos den ese paso final, está bien, me rindo. Ven, Señor, a mi vida. Están sucediendo tantas cosas. Mire a Justin Bieber, por ejemplo. Acaba de lanzar un álbum con una canción llamada La historia de Dios, en la que dedica 9 minutos a hablar sobre el jardín del Edén. Alguien como él, que fue puesto en la tierra para alabar a Dios, tuvo que pasar por mucho. Pero ahora usa su voz para predicar el Evangelio. Esto me da esperanza. Vemos cambios radicales en personas que admiramos, que forman parte de nuestra generación. Es algo inesperado, porque miramos a otros ídolos de la infancia, como Britney Spears o Amanda Bynes, y parece que sus vidas están destrozadas. Pero Justin ha pasado por mucho y está bien. ¿Sabes por qué? Porque siempre ha tenido fe en Dios y está cada vez más cerca. Es verdad, instruye al niño en el camino que debe seguir, y cuando sea viejo no se apartará. Pero también hay personas como tú, que no tuvieron esta educación en la fe y sin embargo están aquí, siendo usados por Dios. Y a Él le encanta. Le encanta tomar a aquellos que el enemigo pensaba que había conquistado y convertirlos en instrumentos poderosos para su reino. Así que les agradezco su transparencia hoy. Fue una bendición tenerte aquí. ¿Qué tal si cerramos con una oración por las cosas con las que estás luchando? Por supuesto. Muchas gracias. Señor, te doy gracias por mi hermana Crystal. Gracias por tenerla aquí hoy. Dios, oro para que su testimonio toque los corazones de muchos que se sienten rechazados, que creen las mentiras del enemigo sobre sí mismos. Señor, tú los creaste con un propósito, con un plan. Tus planes son de paz, no de maldad, para darles esperanza y un futuro. Y esta esperanza solo existe en ti. Así que oro por todos los que escuchan hoy. Si no tienes esperanza, ponla en Jesús. Confía en Él y recibirás paz, amor, gozo y vida eterna. Os bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.